Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Chicos, chicas, amantes del salseo y del buen cine, hoy os traigo una exclusiva que me ha dejado con la boca abierta y el corazón a 1000 por hora, porque si pensabais que los actores internacionales venían a España solo por el jamón y el sol, estáis muy equivocados. Agarraos fuerte a la silla porque vamos a hablar de Leander Bibey, ese rubio de mirada intensa que conocimos en series brutales como FBI International o Vikings Valhalla, pero que ahora, sorpresa, parece haberse convertido en el nuevo hijo adoptivo de nuestra industria. Y ojo, porque en esta entrevista del 29 de noviembre de 2025, el tío no se ha callado nada. Ha soltado perlas sobre rodajes caóticos, explosivos en el trasero. Sí, habéis oído bien, en el trasero. Y lo que todos queréis saber, los detalles jugosos de sus rodajes con nuestra querida Esther Expósito, y atención, con el mismísimo turco de moda, Can Yaman. Pero no nos adelantemos, porque la historia tiene mucha tela que cortar y quiero que sintáis el vértigo que él describe. Imaginaos la escena que nos cuenta Leander, es de película total. Está en medio de una prueba de pelea, con la adrenalina a tope, un poco demasiado motivado, y ¡pam!, acaba con el labio hinchado antes de que digan acción. Alguien le planta un café en la mano que ni siquiera había pedido. El director está gritando cosas en español que la pena se entiende entre el ruido y el estrés, y de repente, se da cuenta de que tiene un paquete de sangre pegado en el culo. Literalmente. Un mini explosivo listo para detonar en sus posaderas. Le quitan el café, gritan acción y ¡boom! El caos controlado explota. ¿No os parece una metáfora perfecta de lo que es su vida ahora mismo? Él lo llama caos controlado, pero yo lo llamo vivir al límite, queridos. Nos confiesa que esa sensación de incertidumbre, de que te empujen hacia adelante estés listo o no, es lo que le ha enganchado. Y es curioso, porque nos dice que planear cada detalle de una carrera artística es imposible, y que a veces, decir sí a lo que te da miedo es el único plan que funciona. Y vaya si le ha funcionado. Pero hablemos de lo que nos gusta, el cotilleo puro y duro de cómo este hombre acabó en nuestros platós. Hace 2 años, Leander pensaba que su camino estaba marcado en el mercado anglosajón, todo muy Hollywood, muy serio. Pero entonces, le llega el guión de Punto Nemo para Prime Video. Un personaje medio hacker, medio ecoterrorista, que cree que soltar bichos genéticamente modificados va a salvar el mundo. Una locura, ¿verdad? Pues él dijo, ¿por qué no? Al principio se sentía como un impostor, como ese que se mete en una clase de baile avanzado sin saberse los pasos, pero que disimula porque le gusta la música. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, porque en ese rodaje coincidió con nada más y nada menos que Alba Flores. Sí, nuestra Nairobi de La Casa de Papel, que resulta ser el amor platónico de Leander en la pantalla. ¡Qué fuerte! Imaginaos la tensión, los nervios de trabajar con tu crush profesional. También estuvo con Oscar Jaenada y se hizo íntimo de Eric Masip. Él pensaba que esto sería una aventura de una sola vez, un visto y no visto en España, tachar la casilla de trabajar en español y volver a sus vikingos. ¡Qué iluso! Porque el destino, o mejor dicho, los directores de casting españoles, tenían otros planes. De repente aparece María Ripoll en su pantalla por Teams para una comedia, y antes de que se dé cuenta, está en Barcelona rodando escenas de narcotráfico con Javi Rey, y luego en Madrid con la reina de Instagram, Esther Expósito, para las películas Ébano y Marfil. Chicos, estamos hablando de la élite de la ficción española. Y Leander, entre toma y toma, asintiendo y sonriendo como si entendiera todas las instrucciones en español, aunque por dentro estuviera rezando para no meter la pata. Pero lo más jugoso, lo que ha hecho saltar todas las alarmas en las redes sociales, es su proyecto actual. Este otoño, Leander está rodando su 4º proyecto español en las Islas Canarias. Y no está solo. Comparte pantalla con el fenómeno turco, el hombre que paraliza aeropuertos, Can Yaman. ¿Os imagináis el nivel de testosterona y talento en ese set? Él dice que lo que empezó como una duda se ha convertido en una adicción.
No planeaba este capítulo español en su vida, pero ahora está totalmente dentro, disfrutando como un niño y enfrentándose a un reto que le pone las pilas. Y aquí viene la parte cultural que me encanta, porque Leander analiza cómo somos en los rodajes españoles y, sinceramente, nos clava. Dice que trabajamos en una frecuencia diferente. Que curramos muchísimo, que hay tensión, pero que las jerarquías se disuelven rápido. Le fascina que aquí te presentas como persona antes que por tu cargo, que la gente te mira a los ojos, se ríe contigo y, lo más importante, insiste en esas cenas largas, esas sobremesas interminables. Dice que esa calidez crea una confianza brutal que luego se nota en las escenas. Pero claro, no todo es fiesta. El tío alucina con nuestro caos organizado. Guiones que cambian en el último segundo, coreografías de pelea que se invierten sin aviso. Su lado de ex-deportista agradece esa presión, pero trabajar en un idioma que no dominas al 100% es otro nivel de estrés. Nos cuenta que tiene que confiar más en su cuerpo, en la intención, porque no puede fiarse de que las palabras le salgan perfectas. Y ojo al dato, porque para no hacer perder el tiempo a nadie, prefiere cortar frases que improvisar y liarla. Pero la anécdota que me ha hecho llorar de la risa y que demuestra lo surrealista de su vida es cómo ensaya. Como muchas veces hace de criminal o tipo duro, sus diálogos son violentos. Y como no tiene tiempo, ensaya donde pilla, recepciones de hotel, restaurantes y ascensores. Imaginaos la situación. Entráis en un ascensor, veis a este tiarrón con un tatuaje falso en el cuello, y le escucháis murmurar en un español con acento guiri, cómo se va a deshacer de un cadáver o cómo va a reventar a alguien. La gente se queda blanca, miran el tatuaje, miran al psicópata del ascensor y, muy educadamente, deciden subir por las escaleras. Y el pobre, intenta arreglarlo sonriendo dulcemente, lo que, seamos sinceros, probablemente le hace parecer aún más psicópata. Es buenísimo. Al final, lo que nos transmite Leander Bibey en esta entrevista tan sincera es que España le ha adoptado, o quizá él ha dejado de resistirse a nuestros encantos. Ese capítulo que empezó con un bueno, vale, se ha transformado en un hogar creativo lleno de amigos y experiencias brutales. No sabe qué vendrá después, y le da igual. Ha aprendido que planificar al milímetro está sobrevalorado. Ahora persigue esa sensación de miedo y curiosidad, ya sea en inglés, en español o en chino mandarín si hace falta. Porque ha descubierto que lanzarse al caos, a ese vacío que te da un vuelco en el estómago, es, irónicamente, lo único que le da seguridad. Y nosotros, desde aquí, solo podemos darle las gracias por haberse atrevido, porque tenerle en nuestras pantallas y en nuestros cotilleos es un auténtico regalo. Estaremos muy atentos a ese proyecto con Can Yaman, porque huele a éxito mundial. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.